de Génesis. Tengan la bondad, hermanos, estamos de pies. Génesis capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 12. Génesis capítulo 26. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos se habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Gloria al Señor. Oremos. Señor Jesús, Padre de la gloria, Dios fuerte y excelso, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, tu ayuda, tu presencia maravillosa, porque eres excelso, eres grande y sublime. Ayúdanos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Y el tema de esta noche es la ley de la perseverancia. El miércoles anterior hablábamos de la ley de la semilla y la cosecha. Hoy hablaremos de la ley de la perseverancia. Porque si queremos cosas grandes, habremos de tener fe y perseverar en ellas. Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Las cosas, como hablábamos, la cosecha tiene un lapso de tiempo. Normalmente cuando se siembra no puede pensar que ya mañana usted tiene una cosecha abundante. Hay gente que así lo ha entendido. Cuando la gente se anima, cuando se les anima a dar y a ofrendar, hay gente que da una ofrenda y luego se para en la esquina con la mano en el bolsillo esperando a ver por dónde llega la recompensa. Se ha pasado, he escuchado gente, hermano, en serio, hermanos que se animan en la iglesia a dar porque los animan a dar. Y entonces, hombre, pues yo tengo esta platica, voy a dar a ver si es cierto, y se paran afuera en la iglesia o en la noche esperando que caiga de alguna parte. Mire, Dios lo bendice a usted no solamente con dinero. No solamente dinero es bendición. La salud es una bendición. El trabajo es una bendición. El empleo es una bendición. La familia es una bendición. Sus hijos son una bendición. Su esposa es una bendición. Poquito el amén. Su esposa
esposo es una bendición. Gracias, hermanas, miren, ellas son más bien agradecidas que nosotros. Su esposa es una bendición, hermano. Eso sí, porque si no, aténgase esta noche, mi hijo, a dormir en el sofá. Entonces la bendición no solamente es dinero, la recompensa no es solamente dinero. Dios, mire, cuánto dinero nos ha ahorrado Dios en salud. Cuántas veces Dios nos ha sanado y nos ha evitado de ir al médico a gastar dinero. Hay enfermedades terminales que los médicos pueden tratarlas, aunque ellos saben que no tienen esperanza, pero le sacan dinero y le sacan mucha plata. ¿Y cuántas veces hemos sido testigos de hermanos que han testificado que Dios los ha curado de enfermedades terminales? Cuando ya el médico le dice, ahí no hay nada que hacer, regrésela a la casa, llévela a la casa, porque científicamente no hay nada que hacer. Y en la casa Dios los ha sanado. Y Dios los puede sanar y sigue sanando, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces esta noche vamos a mirar el testimonio de Isaac, que es un testimonio bien valioso, pues fue un tiempo muy remoto, pero el Dios de Isaac es el Dios de la iglesia. Es mucha historia la que ha pasado de Isaac a esta época, pero el Dios de Isaac no ha cambiado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha cambiado. Hoy no necesitamos pozos, por lo menos en Antioquia, para sacar agua, pero Dios tiene otras bendiciones que no tienen que ser pozos. Hoy tiene Dios muchas cosas hay en el planeta con que Dios pueda bendecirlo a usted y pueda bendecirme a mí. Muchas. Ellos tuvieron tierras, pozos, ganados, ovejas, tierras. Los judíos tuvieron mucha abundancia de tierra y uno dice, bueno, ¿y hoy qué nos va a dar Dios hoy? Hombre, si de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que usted ve es del Señor y Él se lo da a quien Él quiera dárselo. Vea, para hablarles algo de ese testimonio, les recuerdo lo que el miércoles pasado hablábamos de José, de Israel y de otros. ¿Se recuerdan ustedes que les hacía historia de los judíos? Y se les voy a repetir algo, va a ser un recorderis. Egipto fue el primer imperio en la tierra y se hicieron muy ricos, muy famosos, porque todas las tierras y naciones pequeñas que conquistaban, sus tierras y sus tesoros venían a manos de ellos. Los judíos estuvieron allí 430 años y ellos eran los constructores, los albañiles de Egipto eran los judíos. El dinero que les pagaban era tan mínimo que escasamente les daban la comida. Fueron esclavos 430 años en Egipto y Egipto se enriqueció con la mano de obra de los judíos por más de 400 años. Y Dios lo permite así. Dios le permitió a Egipto recoger toda la riqueza, vida y porvenir, pero al final de todo, esa riqueza, esa gloria, esa fama vino a manos de los judíos. Éxodo capítulo 12, para que usted lo lea en su casa, que la última noche que los judíos estuvieron en Egipto, porque Faraón no quiso humillarse, hermano y amigo. La persona que no quiera humillarse a Dios a las buenas, se tiene que humillar a las malas, porque Dios es Dios y el que manda es Él. No quiso humillarse. Vinieron 9 plagas y pedí oración como pide el inconverso tantas veces cuando
se ven en la mala, saben que hay un hermano vecino y ve, anda, llévate, pedí oración por mí, orá por mí. Sí, aquí oramos por ellos. Y ellos en el vicio, en la parranda, y nosotros aquí orando por ellos. Dios tiene en cuenta sus oraciones, pero también tiene en cuenta la maldad de ellos. Así es. Y Dios escuchó muchas veces a Moisés, porque para mostrarle Dios a Faraón que Dios es justiciero, pero que también tiene misericordia aún de los impíos. 9 plagas, Faraón no paró bolas. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ha llegado el final. Ahora sí los deja ir a las buenas o a las malas, pero se van de aquí. Esa noche había un muerto en cada casa y ustedes saben que la plaga número 10 fue la muerte de los primogénitos. Murió, en cada casa había muerto, desde la casa del rey hasta el criado más pequeño en la casa, en el país, y los primogénitos de los animales. Decía, habían muerto en la casa y habían muerto en el corral. El lamento de todo en un país. Si alguien salía a la calle a consolar a quién, ¿quién consuela a quién? Así Dios le demostró a la soberbia de Faraón que él es el que humilla y enaltece, pone reyes y quita reyes, y que aquí el que manda es él, tarde o temprano, pero la justicia de Dios llega, hermano, llega porque llega, tarde o temprano, pero llega, porque Dios es santo y es justiciero. La santidad de Dios demanda justicia. La santidad de Dios demanda juicio contra el pecado y la impiedad. Nada de eso se queda en la impunidad. Dios no es un Dios sobornable. A Dios no lo puede sobornar nadie, ni con dinero, ni con rezos, ni con oraciones. Cuando Él dice las cosas es así y punto. Entonces, ustedes ven a Faraón y a todo un país llorando. La soberbia de ellos ahora estaba por el piso. Todos gemían, todos lloraban. Y esa noche Dios apresuró a Israel y les dice, vaya, pídanle a lo mejor mire usted las cosas raras que ocurren en la vida. Esa noche, cuando Egipto lloraba a sus muertos, Dios le dice a Israel, vayan por las casas y pidan de todo. Pídanle a los egipcios de todo lo que les puedan dar. Y todo Israel salió a pedir. Y como la gente estaba aterrada, entonces Faraón dijo, denle todo lo que esa gente pida, porque si esta gente se queda aquí, nos vamos a morir todos. Porque si algo humilla a una persona, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Denles lo que pidan. A lo que yo quiero referirme, hermano, es que Faraón acumuló por siglos y siglos toda la riqueza de ellos y de las naciones vecinas, y esa riqueza vino a parar al bolsillo de Israel. Por eso, hermanos, ¿cuántos años duró Israel? 430 años. Lloraron, lucharon, sufrieron, oraron y al final salieron libres con gran riqueza. Ese es el Dios que tenemos. La ley de la perseverancia nos enseña otro varón llamado José. José, envidiado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, metido en una cisterna, vendido a Egipto como esclavo en Egipto. Usted lee en la Biblia que José nunca maldijo nada. Es decir, por lo menos lo que la Biblia escribe, que José guardó silencio en todo el trayecto de la vida. Fue vendido como esclavo, llevado a un país totalmente extraño para él. Allí sirvió como esclavo, como siervo de Potifar. La mujer se enamoró de él. Pero hay una cosa bien importante, dice la Biblia, que Dios
estaba con él. Gloria a Dios. No sabemos las circunstancias en que usted y yo estemos pasando en este momento, pero de una cosa estoy seguro, hermanos, que Dios premia la fidelidad de un cristiano. No importa en dónde las circunstancias lo quieran meter, el enemigo o las circunstancias que nos rodean a nosotros, no interesa. Lo que a mí debe interesarme es cómo es mi fidelidad con Dios. Porque si usted está metido en un problema por culpa suya, porque es mal vecino, porque es mal creyente, porque hizo un mal negocio, si usted está metido en un problema porque usted es culpable, hizo un mal negocio, o es mal vecino, es un mal creyente, ahí sí, hermano, no sé qué decirle. Pero si las circunstancias de la vida o el diablo quiere meterlo a usted en problemas y usted es inocente, no se preocupe, que la verdad se defiende sola. Usted no tiene que inventarse mentiras, ni chismes, ni calumnias contra nadie. No abra la lengua, no suelte la lengua contra nadie. Tranquilo, que si usted es inocente, Dios lo libra y Dios lo salva y Dios lo prospera y Dios lo enaltece, porque así es. Gloria al nombre de Jesús. Solamente hay una condición. El Salmo 101 dice: mis ojos pondré ¿en dónde? En los fieles de la tierra. No en los perfectos, sino en los fieles. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Nadie más lo conoce a usted sino Dios. Nadie. Usted puede engañar al que quiera, engañarse a sí mismo. Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, siempre la justicia y la verdad y la fidelidad es la que Dios premia. ¿Usted se acuerda? Son historias hermosísimas que nos enseñan la valentía, la fe de varones, y sobre todo cuando Dios defiende la sinceridad de la gente. Cuando Dios permitió que Daniel fuese al foso de los leones. ¿Se recuerdan la historia? Ya ustedes saben la trama que hicieron los sátrapas y gobernantes de Babilonia para meter a Daniel en problemas, porque Daniel dice que en él no se halló vicio alguno en él. Era un hombre correcto. Y los sátrapas y adivinos quisieron enredarlo, meterlo en situaciones difíciles, porque por todas partes buscaban cómo tumbarlo, cómo tenderle lazo, y al fin tendieron lazo y engañaron al rey, y Dios lo permitió, porque Dios allí es donde se glorifica. En las cosas difíciles por donde usted pasa es cuando Dios se glorifica, porque es donde Dios dice: déjeme que ahora me toca a mí. Gloria a Dios. Y esa clase de personas es la que Dios necesita hoy como ayer. Entonces, vea esto que dice Daniel cuando salió del foso de los leones. Cuando el rey estuvo toda la noche sin parranda, sin fiesta, dice que el rey ayunó esa noche. Es de los que ayunan de noche y vigilan de día. Pero esa noche no hubo instrumento, no hubo música, no hubo nada. Y muy temprano fue a llamar a la puerta del foso. Darío nunca había visto un hombre que sobreviviera al foso de los leones, nunca. Ese hombre tuvo alguna confianza en el Dios de Daniel. Sí, porque él sabía que hasta ese momento nadie había sobrevivido a las garras de los leones. Nadie. Pero sin embargo, Darío fue al foso y con voz melancólica pero fuerte llamó desde la puerta con nombre propio: Daniel. Y me parece que la voz retumbó: siervo, bueno, la expresión siervo del Dios Altísimo,
El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de las garras de los leones. Y él se quedó a ver y desde el fondo escuchó una voz y le dice: sí, oh rey, porque ante Dios no he hecho malo y aún ante ti soy inocente. Y por eso mi Dios cerró la boca de los leones y aquí estoy vivo, oh rey, para que sepas que el Dios que yo tengo es Dios, el Dios diferente a todos los dioses de Babilonia. Y cuántas cosas Dios permite y va a permitir que nosotros pasemos por circunstancias de la vida para que al final Dios se glorifique y Dios le muestre a Medellín y a esta comuna que el Dios que tienen los pentecostales es distinto a todos los dioses de estos sectores. Gloria a Dios. Y prepárese, porque Dios puede hacer cosas grandes. Porque Dios le va a mostrar a Colombia que el Dios de los pentecostales es distinto al que tiene Colombia. Colombia tiene dioses muertos, pero el pueblo pentecostal tiene un Dios vivo y verdadero, y su nombre es Jesús. Dele gloria a Jesús. La perseverancia. De la cisterna a la esclavitud, de la esclavitud a una cárcel. Hablo de José, pero repito, dice la Biblia, pero Dios estaba con él. ¿Cómo nos garantiza que Dios esté con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dice el Salmo 15, qué bueno que usted lo lee en la casa. Ahí hay 11 decretos de Dios, y el último dice: aquel cuyo dinero no dio a usura, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Parece increíble, pero hermanos, se puede vivir una vida cristiana hoy como ayer. La gente dice: no, pues que estamos en el mundo muy perdido. Pero es que el Dios que tenemos no es cualquier cosa. Hermano, Dios lo puede guardar. Dios lo puede cuidar. Usted no tiene que mentir. Usted no tiene que hacer trampa en sus negocios. Usted no tiene que engañar a nadie. Hermano, si usted hace trampa en sus negocios y engaña a alguien, no importa que sea inconverso, Dios se la cobra. Dios se la cobra. Sea legal, sea leal con el creyente como con el inconverso. Pero es que ese impío, la plata se la gasta en aguardiente o en ramera, eso es problema de él. A usted solamente actúe limpiamente, que Dios pone sus ojos en los fieles de la tierra para que estén con él. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, a lo que yo me refiero, haciendo el recorderis, es que de la cárcel José salió para ser el segundo hombre en Egipto, y todo mundo venía a él. Y José de la cárcel salió para ser el más rico del planeta Tierra, porque todo mundo consultaba con él, y José fue un hombre lleno de plata. Sin embargo, con toda la plata que tuvo, nunca se apartó del Señor. Es que, hermanos, ser rico no es pecado. Tenga la plata que tenga, sépala manejar. No se convierta en usted, que el dinero no sea su señor, que usted sea capaz de manejar el dinero, porque el dinero se convierte en un amo, en un señor, en un dictador, en un Dios para usted. Ahí es donde está el problema, hermano, que la gente no sabe manejar la plata, y cuando Dios le da dinero a mucha gente, Dios ha bendecido a mucha gente en la iglesia.
Sí, y cuando Dios los bendeció, muchos se han apartado porque el dinero les ha hecho daño. Tener propiedad de dinero no es pecado. El pecado es no saberlo manejar. El Señor dice, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que confían en las riquezas. No los que tienen riquezas, sino los que confían en ellas. Entienda que Dios es primero. Dios es primero por encima de lo que usted tenga, por encima de su riqueza, por encima del tiempo, por encima de su hogar, por encima de su familia. Dios es primero. Pero eso es lo que no ocurre con la mayoría de personas que tienen dinero. Son esclavos del dinero, de los bienes materiales, cuando es lo contrario. Usted tiene que ser amo y dueño del dinero, no el dinero amo y dueño de usted. Si usted sabe manejar, hermano, créame que Dios en el mundo tiene mucha gente adinerada en el mundo y son una bendición en las iglesias. Gloria al Señor por gente que contribuye. Muchas iglesias cristianas tienen emisoras, muchas emisoras, canales de televisión, tienen colegios, universidades, es decir, ponen el dinero al servicio de Dios y no al contrario. Entonces Dios no dice que usted se condena porque tenga plata. Mire, el rico no se condenó por ser rico, ni el pobre se salvó por pobre. El pobre se salvó porque en su vida creyó en Dios. El rico se perdió porque en su vida no tuvo en cuenta a Dios. Entonces, el tercer ejemplo que les puse esta semana es Mardoqueo, ¿se acuerdan? Hermano, nosotros tenemos que creer que el Dios que tenemos sí está interesado en bendecirlo a usted espiritual y materialmente. Dios puede y quiere. La historia de Mardoqueo es muy bonita, yo se la conté, pero me gustaría que usted la leyera en su casa. Ya ustedes saben la trama que hizo Amán contra los judíos, quiso matarlos, hizo un decreto para matar a los judíos. Mardoqueo se dio cuenta, Mardoqueo es simplemente el portero, el celador en la puerta de la casa del rey. Él trabajaba limpiamente. Mire usted lo bonito que es trabajar limpiamente y en secreto, aunque usted no crea que Dios lo ve, Dios sí lo ve. Y aunque nadie lo vea a usted, Dios sí lo ve. Y Mardoqueo trabajaba para un inconverso. Asuero era un impío, un emperador tremendamente malo. Mardoqueo era un empleado, un portero. Sin embargo, un día Mardoqueo se dio cuenta, Mardoqueo era judío, que iban a matar al rey. 2 eunucos del palacio tramaron contra el rey. Mardoqueo se dio cuenta y lo denunció. Finalmente la investigación terminó de que los eunucos sí lo iban a matar. Él lo denunció la trama que había. Los eunucos fueron llevados a la horca y todo quedó, no pasó nada. Nadie lo supo. Mardoqueo siguió en su portería común y corriente, sin hacer bulla de nada. Algún día, mucho después, el rey Asuero, una noche que no durmió, se le fue el sueño y pidió que le trajeran las memorias. Le trajeron la memoria y comenzó a mirar los libros donde estaban escritas las cosas que habían pasado y encontró en las memorias que unos eunucos habían intentado matarlo, pero que el judío Mardoqueo había denunciado el complot y había sido librado de la muerte por causa de la denuncia que hizo Mardoqueo. Asuero llamó al rey Amán, al primer ministro, y le dice, bueno, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Ya ustedes conocen la historia. Fue sacado por la calle y fue altamente engrandecido, cuya honra desea el rey era el tema. Finalmente, Amán, que tramó la muerte contra los judíos, él terminó en la horca porque lo que usted le desea a otro, le viene a usted. Si usted le desea mal a otro, ese mal que usted desea le viene a usted. Esa es la ley y la regla de oro. ¿Me está entendiendo, hermano? Y no parece, pero así es.
La regla de oro consiste que lo que yo no quiero que a mí me hagan, no lo hagas con los demás. Y lo que yo quiero que a mí me hagan, hazlo con los demás. Si yo quiero que a mí me amen, yo debo amar a los demás. Si yo quiero que a mí me respeten, yo debo respetar a los demás. Si yo quiero que a mí me traten bien, yo debo tratar bien a los demás. Si a mí no me gusta que de mí hablen mal, yo no debo hablar mal de los demás. Si yo quiero que a mí me bendigan, yo debo bendecir, porque esa también es parte de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, eso ciego. Entonces, si la gente habla mal de usted y lo trata mal, piense a cuántos ha tratado usted mal también a espaldas. ¿Qué quiere decir bendecir? Cuando dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Bendecir es hablar bien de otro. Si yo hablo bien de usted, yo lo estoy bendiciendo y deseándole lo mejor. Pero si yo me uno con los demás a hablar mal de usted, lo estoy maldiciendo. Porque bendecir es hablar bien del otro. Maldecir es hablar mal del otro. Y eso sí que hay en las iglesias, hermano, ¿o no? ¿Aquí no hay eso? Entonces, Amán deseó la muerte de los judíos e iba a colgar a Mardoqueo en una horca de 20 metros. Y esa horca, a los 2 o 3 días, se convirtió en su propia trampa. Lo que usted desee, si usted le hace mal a su hermano, eso le viene a usted. Tristemente, nosotros nos alegramos más con los males de los demás que con los bienes de los demás. No debiera ser así. Eso es una impiedad, hermano. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El día que entendamos esto, lo que es la vida en el Espíritu, en Romanos 12, 13, 14 y 15, hay 9 pasos de lo que es la vida en el Espíritu. La vida, cómo es vivir en el Espíritu. El día que entendamos realmente lo que es la vida cristiana, será una iglesia totalmente distinta. Que podamos entender que Dios haga la obra a nosotros, porque si nosotros no le abrimos el corazón a Dios, seguiremos con la lengua larga siempre. Entonces, el mal que Amán tramó le vino a él, y toda la riqueza y el poder que Amán tenía vino a manos de Mardoqueo. Gloria al Señor, hermanos. Lo noto muy callados, hermanos. Dice Eclesiastés 11:4: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Eclesiastés 11:6: por la mañana siembra tú la semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Recuerda lo que dice San Mateo capítulo 6, verso 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Bueno, voy así, miremos 10 aspectos de la vida de Isaac. Lo leí, pero quise retroceder un poquito para que miremos que Dios sí está interesado en bendecir a su pueblo. Primero, ya les dije, y si usted leerlo todo en su casa, el capítulo 23 todo completo, le va a dar mejor enseñanza. Isaac es el hombre, está en una situación crítica. Hay escasez y hambre en toda la región que él habitaba. Escasez. Vea un ejemplo, hermanos. Primero, en los tiempos de Abraham hubo escasez también en el territorio donde estaba Abraham, la tierra de Canaán. Había en Egipto
había comida. Y Dios le dice a Abraham, no desciendas a Egipto, porque yo puedo bendecirte aquí también. Yo le decía esta semana que hay gente que se traslada y anda por todas partes porque, bueno, ellos piensan que la bendición de Dios está en X o Y lugar. El Dios que está aquí está en todas partes. Y hay otros que dicen, yo me voy de esta iglesia porque aquí no me puedo consagrar. Me voy a buscar una iglesia más espiritual. No la va a encontrar. Porque aquí el problema no es la iglesia, es usted. No le eche culpa a la iglesia. El avivamiento no está en la iglesia, está en mí. Yo soy el problema, no es la iglesia. Yo soy el problema. Donde usted vaya, va a encontrar una iglesia imperfecta. Aquí y en cualquier parte. Así que ese cuento que me voy, que porque me voy a buscar una iglesia más espiritual, no la encuentra. Es que el espiritual tiene que ser usted, no los demás. No se ponga a mirar lo que los demás hacen. Mírese a sí mismo y entenderá que el problema es usted. Que el culto muy frío, no, el frío es usted. Porque quien vino a rendirle culto fue usted al Señor. No puede ser usted un espectador, sino un adorador. Dios no dice, tales espectadores busca que se asomen por las tribunas a ver qué pasa. No, a tales adoradores busca el Señor que lo adoren. El problema aquí no era Abraham ni era Isaac. El problema, no era la tierra, sino Abraham. Dios le dice a Abraham, quédate en la tierra de Canaán, quédate. Pero a Abraham, el hombre de fe, le faltó fe. Vio que se iba a morir de hambre en Canaán y descendió a Egipto. Miren los pasos. La desobediencia, hermano, trae consecuencias graves. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención es mayor que los holocaustos de animales engordados. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Abraham, siendo el hombre de fe, vio que se iba a morir de hambre en Canaán y fue a Egipto, aunque Dios le dice no desciendas a Egipto. Primer paso, desobediencia. Segundo paso, en Egipto se le iban a robar la mujer. El faraón de turno vio que era una mujer hermosa y la recibió en la casa y Abraham lo mandó a ordeñar las vacas. Y a ella, Sara, la dejó en el palacio con el fin de hacer lo que los emperadores sabían hacer. Dios esa noche tuvo que intervenir. Sí, Señor, fue porque Dios metió la mano ahí, si no, se fracasa Abraham con todo. Y Dios le dice al rey, le dice, no toques a esa mujer, porque esa mujer tiene marido. Abraham es su marido. Y el hombre reaccionó y dijo, bueno, yo soy inocente, yo no sabía que era su mujer. Él me dijo que era su hermana. Miren los pasos. Primer paso, desobediencia. Segundo paso, mentira. Porque Abraham lo que primero que fue a decir era que era su hermana. Tercer paso, de Egipto se trajo una muchacha llamada Agar. Y ya usted sabe el problema que tuvo Abraham el resto de su vida con la muchacha. Esas son consecuencias que cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Y tuvo problemas. Y el resto de su vida, ya usted ve a Abraham metido en problemas con su mujer, un hombre con dos mujeres, enredado, hermano. Bueno, ya él regresa a su tierra, pero ya con el problemita, con el enredo. El caso de Isaac es distinto. Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Hubo una época también de escasez. Es que en la escasez es donde Dios se glorifica. Sí, Señor.
en el momento más difícil de su vida. Ahí es donde vamos, hermano, la ley de la perseverancia. Persevere, lúchela, batállela, peléela, que el Dios que usted tiene no está muerto, está vivo, oye todavía, oye todavía. Amén. Era un momento difícil para Isaac y él intentó ir a Egipto como lo hizo su padre, pero Dios le dice: no desciendas, no desciendas. Gloria al nombre del Señor. Él quiso intentar buscar situación por otra parte, pero Dios le prohíbe descender a Egipto. Es decir, Dios le dice: no te rebajes a la posición de los egipcios. Ellos no conocen la fidelidad de Dios, pero tú sí conoces al Dios de tu padre. 2. A ver, Dios le dice a Isaac: habita en la tierra que yo te diré. No importa bajo qué circunstancias, esa tierra donde tú estás es la tierra prometida. Hay escasez, pero no siempre va a haber escasez. Momentos difíciles, pero no siempre van a haber momentos difíciles. Sí, hermano, créale a Dios eso, no me crea a mí, créale a Dios. Dios no es injusto, hermano. Dios no lo deja ser tentado más de lo que usted pueda resistir. En el momento en que usted esté para sacar la mano, Dios le extiende su mano y lo levanta. Sí, hermano. Aleluya. Habita en la tierra, Isaac. Está bien, que está en situación difícil. Los enemigos taparon los pozos. Ya usted puede imaginarse la Guajira, en la costa, donde están abriendo pozos, pero que algún malvado les dé por taparlos. Eso le pasó a Isaac. No había acueductos, pero habían pozos que Abraham, era la costumbre de esa época, todo era muy artesanal. Los filisteos y sus enemigos taparon los pozos, pero Isaac insistía en abrir pozos. Y cada vez que ellos, los siervos de Isaac, abrían pozos, los filisteos los tapaban. Y cuando no los tapaban, ellos se apoderaban de ellos y de esto es de nosotros. Y él perseveraba abriendo pozos. Finalmente, el último que abrió dice que eran pozos de agua viva, es decir, aguas corrientes. Y ya los filisteos no tuvieron más que hacer sino rendirse, porque hubo un hombre que perseveró. La razón por la que Dios iba a bendecir al descendiente de Abraham es porque oyó la voz de Dios, guardó sus estatutos y sus leyes. Isaac decide obedecer a Dios y se queda en la tierra que Dios le ha dicho. Isaac, mire usted esto, decide sembrar en vez de sentarse a maldecir y a renegar contra Dios y contra la vida. Entonces, cuando él decide obedecer a Dios, dice, decidió sembrar donde el Señor le dijo que sembrara. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que la semilla que sembró aquel año le produjo cosecha al 100%. Había escasez de agua, era un desierto. Sin embargo, porque Isaac le obedeció a Dios, cuando Isaac sembró, la cosecha fue al 100%. Dios bendijo a Isaac como consecuencia de esa obediencia, y como consecuencia de esa bendición, dice que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Por eso dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los rebaños de Isaac fueron multiplicados y sus plantaciones, sus ovejas, sus siervos, sus sembrados se multiplicaron hasta tal extremo que los filisteos le tuvieron envidia, hasta el punto del rey decir, aléjate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. Gloria a Dios. Estas son consecuencias cuando un hombre decide obedecer a Dios
y perseverar en los caminos, no importa las circunstancias que sobrevengan. Él dependía únicamente de la gloria y de las riquezas que proceden del Dios único y verdadero. Dios es el que hace producir en el desierto y el que hace nacer aguas en los sequedales. Los no creyentes tuvieron envidia de la prosperidad de Isaac, pero al final tuvieron temor de él. Le reconocieron que Dios estaba con él. Buscaron finalmente su protección y confesaron que Dios había bendecido a Isaac enormemente. Y tuvieron que glorificar al Dios de Isaac por las bendiciones que ellos veían a diario en las manos de Isaac. Finalmente, la ley de la perseverancia nos enseña el dar y sembrar y esperar con paciencia. Según Santiago 5:7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que desciende la lluvia temprana y tardía. Gloria al nombre del Señor. Esa es la ley de la perseverancia. Hermanos, que Dios les bendiga. No sé cuál sea su situación, Dios lo sabe. No sé su situación económica, difícil como sea. Pero hermano, si es fiel, tranquilo. Si usted guarda la palabra, obedezca. Que el Dios que usted tiene no lo va a dejar avergonzado. Tarde o temprano, ese vecino suyo se va a dar cuenta que el Dios que usted tiene es diferente. Que el Dios suyo es diferente. Persevere, camine a la iglesia, al culto, al ayuno, a la oración. Siga leyendo la Biblia, siga creyendo en Dios, que Él no es injusto. A su tiempo llegará, si no desmayamos. Amén. Que Dios nos bendiga. Estén de pies, por favor. Y váyase creyendo esto, hermano. Váyase creyéndolo. No es palabra de hombre, es la palabra de Dios a lo largo de la historia. Dios quiere y puede bendecirte. Señor Jesús,